Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta, de establecer justicia, de asegurar la tranquilidad interior, de proveer la defensa común, de acrecentar el bienestar general y de hacer durables para todos nosotros y para nuestra posteridad los beneficios de la libertad, hacemos, decretamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América. Estas son algunas de las palabras que han repercutido más en la historia. Fueron escritas en 1787 por algunas de las mentes más brillantes de las 13 colonias. 4 años después, en 1791, la Constitución había sido ratificada por los 13 estados recientemente independizados. Una nueva nación había nacido. Hoy, a casi 230 años de su ratificación, la Constitución no solo es vigente y estable, sino amada y a veces hasta glorificada. Probablemente te preguntes por qué el nombre de la Constitución se invoca tanto en consignas políticas, movimientos sociales y demás protestas, y en general por qué a los estadounidenses les encanta tanto su Constitución y están orgullosos de ella. Bueno, en este video te explicaré un poco de ella, de su historia, de su contexto y las grandes ideas y pensadores que están detrás de este texto que no solo es constitucional histórico, sino incluso hasta mítico. A mí me dicen Mike, y esta es la historia sobre la Constitución de Estados Unidos. Bueno, antes de comenzar tengo que definir unos cuantos términos que serán útiles para el resto del video. Como la gente que vive en Estados Unidos de América se ha apropiado del término americano, sin tomar en cuenta que los mexicanos, los colombianos, los argentinos, los uruguayos, los chilenos y todas las personas que viven en América son propiamente americanos. América es un continente. Utilizaré otro término para referirme a las personas que han nacido en Estados Unidos. No usaré estadounidenses porque se me hace un poco largo y cansado. Tampoco utilizaré gringos porque se me hace un poco despectivo. Es por eso que yo he desarrollado mi propio gentilicio, que no es solo novedoso y glamuroso, sino también es práctico. Incluso los hidrotermopolitanos de Aguascalientes en México estarían celosos. Este nuevo gentilicio es gringos. Para entender la Constitución y el amor que los gringos le tienen a ella, tenemos que viajar 264 años atrás, a la Guerra de los 7 Años. En ella, Reino Unido y la Confederación Iroquesa se enfrentaron contra el Reino de Francia y eventualmente el de España. Hubo otros contendientes, pero por ahora nos centraremos en estos 4. Desde que se descubrieron los territorios de América, estas potencias coloniales reclamaron los territorios para ellas mismas. Por eso es que siempre hubo tensión entre ellas. En América del Norte esta tensión era especialmente fuerte, dado que en esa zona los territorios de las 3 potencias coloniales convergían. Como todos quieren más territorio para sus beneficios y para explotar recursos naturales, el conflicto era inminente. Las coronas inglesa y francesa, por un conflicto territorial, desataron la Guerra de los 7 Años. ¡Trivia! ¿Cuánto duró la Guerra de los 7 Años? Después de 7 años y más de 4 millones de libras, Reino Unido ganó la guerra, pero esto le costó una deuda y un gasto gigantescos. Jorge III, el rey de Reino Unido, se vio obligado a cambiar las políticas imperiales hacia las colonias. A final de cuentas, los colonos se vieron bastante beneficiados de la guerra, dado que fueron defendidos de los franceses, de sus costumbres y de su religión. Los colonos sintieron la victoria como suya en la Guerra de los 7 Años, pues también estuvieron muy involucrados y mandaron incluso sus propias tropas a pelear contra los franceses y los españoles. La nueva política imperial de Jorge III incluía la limitación territorial de los colonos hasta los montes Apalaches, respetando los territorios indígenas, nuevos impuestos y la presencia militar permanente de tropas del Reino Unido. Esto definitivamente no le gustó nada a los colonos, sobre todo los impuestos, a pesar de que Reino Unido tenía todo el derecho de hacerlo. Pues son impuestos, ¿no? Se imponen, no se supone que te gusten. Las nuevas medidas tomadas desde Londres lograron que los gringos superaran su apatía que tradicionalmente existía entre las 13 colonias y se unieron para sabotear, boicotear y luchar en contra de estas medidas imperiales, súper injustas, tiránicas, que están violando los derechos de los colonos, que son leales súbditos británicos y que no quieren pagar los impuestos que son totalmente normales para esa época y que de hecho los están beneficiando. Pero la libertad. Hey colonies, please help us to get out of this. Hey, hola colonias, ¿cómo están? Oigan, por favor, ayúdenme a salir de la deuda que he contraído durante la guerra para ustedes. Buena parte de ella fue para defenderlos de los malvados franceses, su religión y su apestosa cultura. ¿Has oído cómo llaman a la patata? La llaman manzana de tierra. Para decir 80 dicen 4 20.
¿De verdad quieres eso para tus hijos? Considero que los impuestos que estamos implementando son justos y constitucionales. Por favor, apóyanos. La realidad es que los colonos siempre sintieron a Londres muy distante y benévolo, como un padre que no vive contigo pero cada mes te sigue depositando dinero. Por eso es que las nuevas políticas imperiales de Jorge III les parecieron como una agresión a los colonos, a pesar de que muchas de ellas, como los impuestos, eran realmente muy comunes en esa época, solo que a los colonos no les había tocado. Así, asociaciones como los Hijos de la Libertad, que no te engañen, solo eran un montón de gringos que les gustaba disfrazarse de nativos americanos y acosar gente en la calle. Los Hijos de la Libertad en Boston empezaron a hacer un montón de desastres. Quemaron la casa del gobernador de Massachusetts, boicotearon los productos que incluían los nuevos impuestos y empezaron a acosar física y verbalmente a las personas que se declaraban leales a la corona británica. Al final, los gringos lograron derogar el impuesto sobre el timbre, mediante violencia y desastres. Para todos esos liberales institucionalizados que dicen: no, chicas, pero esas no son formas, es patrimonio, respeten. O el clásico: güey, no, la pared. En respuesta a todos estos agravios, problemas y boicots que estaban causando los gringos, la corona británica decidió mandar tropas a las colonias. Después de una matanza perpetrada por las recién llegadas tropas británicas, los gringos decidieron formalmente rebelarse. Y aquí es donde empieza lo bueno. Aunque al principio los gringos no querían independizarse, sino simplemente tener mayor representación, un fuerte debate ideológico se empezó a dar en las colonias. Aquí es donde discursos, como el de Thomas Paine, empezaron a persuadir sobre una posible independencia de las colonias. Pues sí, güey, hay que independizarnos, o sea, por sentido común, ¿no? Legal, sí, legal. El primer enfrentamiento que se dio entre las milicias de los colonos y el ejército real británico fue en Lexington y en Concord, en abril de 1775. Este último evento fue el que terminó de persuadir a los colonos de que debían optar por una opción: la independencia. Este último evento llevó a crear un congreso continental en el cual se acordó crear un ejército para defender a las colonias y además luchar por la independencia. En junio de 1776, los colonos redactaron la Declaración de Independencia. En ella se reconocen los derechos naturales de las personas, entre los cuales se encuentran su derecho a crear su propio gobierno liderado por ellos mismos. En ella también se encuentran los agravios que la corona británica cometió sobre los colonos, entre los cuales se encuentra la negativa del rey para permitir que se legislara en favor de los intereses de las colonias, la presencia militar permanente, los repetidos casos de evasión de justicia y de impunidad, la restricción del comercio, las restricciones territoriales que impedían que los colonos se extendieran más allá de los montes Apalaches, es decir, que tomaran los territorios de los nativos americanos, y finalmente la amenaza del rey a atacar y aniquilar la rebelión de los colonos. El 4 de julio de 1776 se proclamó la Declaración de Independencia, creando así 13 nuevos estados republicanos, independientes y soberanos. Cabe destacar que estos 13 nuevos estados estaban regidos por los llamados Artículos de la Confederación, una especie de versión primitiva de la Constitución que crea una unión no muy fuerte y vulnerable contra las invasiones extranjeras. Benjamin Franklin logró obtener el apoyo de Luis XVI, el rey de Francia. Bonjour, je suis vraiment Hola. Sigo muy sentido por lo que sucedió en la Guerra de los 7 años. Vi que tú y un montón de revoltosos quieren independizarse del Reino Unido, ¿no es así? Oh, sí, de hecho, ¿qué te parece si nos envías un montón de armas, tropas, entrenamiento militar y recursos para apoyarnos? No des importancia a que tu reino sigue muy pobre y prácticamente tu país está cayendo a pedazos por los gastos obscenos que tú y tu esposa siguen haciendo. La deuda monstruosa que sigues teniendo y el hecho de que nuestra independencia no te beneficie en absolutamente nada. Bref, quelle est la pire chose Me qui parece pourrait una idea arriver? excelente. Al fin, ¿qué es lo peor que puede pasar? They ask you how you are, and you just have to say that you're fine when you're not really fine. Después de varios enfrentamientos entre los colonos y una potencia colonial ya de por sí endeudada y a 5.000 kilómetros de distancia, se firmó la paz entre Jorge III y los representantes de las 13 colonias. El 3 de septiembre de 1783, representantes de ambos bandos de la guerra se reunieron en París para firmar un tratado que finalmente reconocía la independencia de las 13 colonias. Una nueva nación había nacido. Si bien las 13 colonias por fin se habían independizado, todavía faltaba muchísimo para que esos 3 estados dispersos pudieran convertirse en los Estados Unidos de América. Si quieres conocer cómo es que se redactó la Constitución, el proceso de ratificación y las grandes ideas y pensadores que hay detrás de ella, ve la segunda parte de este video. Y bueno, eso sería todo por este video.
Aquí te dejo mis redes sociales para que puedas ignorarlas. Si te gustó el video, dale like y no olvides suscribirte. Ay, siempre quise decir eso. Ya sabes que a mí me dicen Mike. Hasta la próxima. Como este esfuerzo es propio e individual y nadie más que quien lo trabajó, Danny.